llegar, vamos a tratar de llegar a un punto en donde el pensamiento cuántico nos permita corregir esa discrepancia. Listo. Bueno, dame un segundo. Yo reviso una cosa por acá. Muy bien. Entonces, ¿cómo podemos, o cuál era la forma en la que se pensaba sobre el calor específico en esa época? En la época en la que surgió la ley de Dulong-Petit. Entonces, vamos a ver lo siguiente. Primero vamos a ver una cosa, es el modelo del sólido. Entonces, teníamos el calor específico, C sub V de T, dividido 3N, el número de partículas en un gas por la constante de Boltzmann. Y eso lo graficamos contra la temperatura, ¿cierto? Es básicamente, esto era un, ¿cierto? Una constante. Esto es la ley de Dulong-Petit. A la que llegamos la clase pasada usando la función de partición en el ensamble canónico. Bueno, ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a observar que acá hay una discrepancia, ¿cierto? Entonces, aquí hay una discrepancia con la tercera ley de la termodinámica en el caso tal en el que la temperatura tiende a cero y básicamente que la observación dice que esto es algo como así. Ahora, en este momento tenemos que comenzar a pensar en una cosa. Un sólido, ¿qué es el calor específico? Es la energía requerida para que un sólido aumente su temperatura, ¿cierto? Entonces, si yo quiero calentar algo, si o no, bueno, un sólido, un polímero, una molécula, cualquier cosa, yo quiero calentar algo, yo necesito aplicar determinada cantidad de energía para poderlo calentar, ¿cierto? Entonces, en ese orden de ideas, nosotros microscópicamente podemos establecer dos tipos de mecanismos para calentar un sólido. Entonces, el calor específico a volumen constante, que depende de la temperatura, es igual. Vaya, una constante alfa por la temperatura al cubo más una constante gamma por la temperatura. Esta última es un poco más complicada. Ya les voy a explicar qué es eso. Entonces, básicamente a bajas temperaturas, el calor específico de satisfacer este empirismo de forma tal, no solo que el calor específico tienda a ser baja temperatura, sino que también el calor específico a baja temperatura se puede expresar polinomialmente de esta forma. Esa es la observación. Nosotros tenemos que formular una teoría que satisfaga esta observación. Ahora, ¿quién es el amarillo y quién es el verde? El amarillo es la contribución vibracional al calor específico. Y el verde es la contribución electrónica al calor específico. Haga una cosa particular. Aquí no estamos considerando el calentamiento debido a los procesos de scattering entre electrón y electrón, entre electrón impureza, electrón spin, electrón vibración, no. Simplemente la contribución al calor específico debido a las vibraciones de los átomos en el material y debido a los electrones de conducción, no a su scattering, sino simplemente a su cinemática. Listo. Entonces, yo en una presentación que les voy a pasar, que no se las voy a hacer porque eso es de otro curso, les voy a pasar una presentación sobre mecánica estadística cuántica para que ustedes vean también cómo se obtiene la contribución electrónica al calor específico. En esta clase no vamos a ver eso.
Entonces eso es, digamos, eso sale del rango temático de este curso. Pero de la contribución vibracional sí. Esta es la contribución electrónica, ¿cierto? A mayores temperaturas aparecen términos de T a la 2, T a la 5, bueno, y un poco de cosas, debido a los procesos de scattering que están dominados por la temperatura naturalmente, ¿cierto? Tiene que ver con los tiempos de relajación, la ley de Mathisen, etcétera, etcétera. Entonces, acá en este curso nosotros vamos a considerar las contribuciones vibracionales para ver la mecánica cuántica cómo corrige la discrepancia con la tercera ley para que el calor específico tienda a cero a temperatura cero. A, B, vamos a ver cómo la mecánica cuántica corrige el empirismo de forma tal que a bajas temperaturas el calor específico o su contribución vibracional sea proporcional T al cubo. Hay dos teorías. Está la teoría de Einstein y está la teoría de Debye. Son dos teorías que introducen el concepto de la mecánica cuántica para nosotros corregir, digamos, definitivamente esa discrepancia que hay entre la predicción teórica y entre eh, el empirismo, la realización experimental. Listo. Entonces, básicamente, ¿qué fue? Bueno, antes de eso, vamos a ver cuál es el modelo de un sólido, el modelo vibracional de un sólido. Entonces, modelo para las vibraciones de red de un sólido cristalino. Fíjate que es un sólido cristalino. Un sólido cristalino es un arreglo periódico de átomos, ¿cierto? Que obviamente se repiten átomos de determinada forma. Y, y así se forma lo que nosotros conocemos como un material. Entonces, por ejemplo, en una dimensión, no le mucho cuidado a lo que les voy a explicar. Esto puede que les sirva más adelante. En una dimensión yo puedo tener un arreglo periódico de átomos y el modelo para las vibraciones de red simplemente es que consideramos estos átomos con masa m y estos átomos quedan conectados mediante unos resortes. En dos dimensiones, entonces simplemente es el modelo de un material. Nosotros vamos a considerar la parte electrónica de un material en una dimensión. Entonces, básicamente queremos considerar unos potenciales que voy a dibujar aquí así de esta forma, que son los potenciales de Coulomb. Este es el modelo para un material, ¿cierto? Ahora, en dos dimensiones, básicamente esto se convertiría en lo siguiente. Tendría, por ejemplo, puedo ver el grafeno, que es un material muy popular, que simplemente son arreglos hexagonales de átomos de carbono. Estos acá son átomos de carbono en los vértices.
Y obviamente como estamos hablando de una periodicidad, entonces esto se repite por acá. Entonces lo voy a repetir en otro color para que ustedes vean. Acá en los verdes hay átomos de carbono. Entonces simplemente esta estructura hexagonal se repite periódicamente que se llama la estructura de un panal de abejas, ¿cierto? Esto se repite periódicamente para formar una hoja de grafeno. Entonces, el modelo vibracional de red para este grafeno, por ejemplo, que está en dos dimensiones, es igual. Los átomos están conectados mediante resortes. ¿Cierto? Entonces, esto es un modelo vibracional donde los resortes obviamente se utilizan para modelar las vibraciones de los átomos. Ahora, una cosa importante que nosotros debemos comprender es la siguiente. En este tipo de situaciones, convencionalmente por simplicidad, entonces nosotros consideramos que los átomos, eh, los átomos eh, mm, están, digamos, sometidos a un potencial armónico vibratorio, ¿cierto? Entonces los átomos vibran armónicamente alrededor de un punto. Entonces recuerden que la vibración armónica simplemente es una parábola y alrededor de este punto. Entonces los átomos están vibrando a amplitud constante, ¿cierto? Eso es una vibración armónica que en este punto, a cualquier punto de potencial o de magnitud de potencial, la vibración de los átomos es una amplitud constante. Eso es un modelo armónico. Entonces, en tres dimensiones, por ejemplo, nosotros podríamos considerar algo así como un cubo de sal. Tres dimensiones. Acá, este cubo de sal, ¿cierto? Entonces, vamos a tener, por ejemplo, esto podría ser un átomo de cloro que se coloca de manera intercalada en este cubo, ¿sí o no? De forma tal que los vecinos del átomo de cloro, no, los vecinos más cercanos del átomo de cloro, nunca son átomos de cloro, sino que son átomos de sodio, que los voy a dibujar en este moradito de acá. Estos son átomos de sodio. Entonces pueden observar que los vecinos más cercanos de cada átomo de cloro son átomos de sodio, o de cada átomo de sodio son átomos de cloro. Ahora, el átomo de sodio tiene vecinos no cercanos, que son átomos de sodio. Por ejemplo, diagonales por caras o diagonales interiores, sí. Pero diagonales interiores no, diagonales por cara. Diagonales interiores tampoco tiene vecinos más cercanos, ¿cierto? Entonces estos son átomos de sodio. Coloquemos el más uno acá. Y acá coloquémosle a los átomos de cloro el menos uno, ¿cierto? Entonces en el modelo armónico
de las vibraciones, nosotros interconectamos estos átomos de acá como resortes, con resortes que nos permitan modelar las vibraciones de estos átomos alrededor de su punto de equilibrio. ¿Cierto? Eso sería como un modelo en 3D. Obviamente, como esto es un sólido periódico, ustedes deben de expandir este cubo a lo largo y ancho pues de todo 3D, ¿cierto? De R3. Entonces, hacia arriba, hacia abajo, izquierda, derecha, hacia el frente, hacia atrás, a todos lados. Entonces, pues básicamente, digamos lo que sucedería. Bueno, muy bien. Eh, ahora vamos a pensar en, a ver, entonces Einstein vio este problema de una forma y Debye lo vio de otra. No es raro, no es raro lo que hizo Einstein. ¿Qué fue lo que hizo Einstein? Einstein sobretrivializó este problema. Einstein dijo lo siguiente, dijo, bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a considerar que todas estas moléculas eh, vamos a considerar que todas estas moléculas son, o todos estos átomos están, espera un momentico que me apareció una cosa acá en el computador como medio extraño. Bueno, entonces todos estos átomos en esta red están vibrando a la misma frecuencia. Eso realmente es algo un poco improbable, ¿cierto? Pero esa fue la suposición que hizo Einstein. Einstein supuso que todos estos átomos estaban vibrando a la misma frecuencia y que entonces estos átomos, si nosotros íbamos a incluir mecánica cuántica, estos átomos estaban dentro de un potencial armónico cuántico, ¿cierto? Un oscilador armónico cuántico. Entonces Einstein supuso que un sólido era un oscilador armónico cuántico de 3n átomos con frecuencia omega. Eso es completamente improbable. Vamos a hacer un ensayo. Consideremos solamente dos átomos. Si yo tengo, por ejemplo, acá un átomo y acá tengo otro átomo. Digamos que yo conecto estos dos átomos a través de este resorte. La ecuación de movimiento, nosotros sabemos que la ecuación de movimiento armónico es R1, por ejemplo, para el primer átomo sería la posición del primer átomo, su segunda derivada, más omega al cuadrado por su posición, más una constante de acoplamiento lambda por la posición del segundo átomo igual a 0. Para el segundo átomo tendríamos, por ejemplo, R2 puntos, R2 dos puntos más omega cuadrado por R2 más lambda por R1, ¿cierto? Igual a 0. Ahora, por ejemplo, si nosotros decidimos sumar y restar estas dos ecuaciones, vamos que esto es 1 y esto es 2. Acá coloquemos 1 más 2, por ejemplo. Si nosotros sumamos 1 más 2, ustedes pueden hacer el álgebra ahí y van a ver que esto es R1 más R2, dos puntos. Esto queda más omega al cuadrado, factor de R1 más R2 más lambda, factor de R1 más R2. Y nosotros podemos bien factorizar ahí R1 más R2 para que esto quede R1 más R2, dos puntos, más omega cuadrado más lambda, que multiplica a R1 más R2. Esto obviamente igual a 0.
Nosotros podemos, por ejemplo, dividir todo esto por 2 y esto convertirlo en que R sea una coordenada media, una coordenada promedio, ¿cierto? Que sea igual a del centro de masas, coloquémosle esto coordenada del centro de masas, porque eso simplemente es una línea recta, entonces puede ser coordenada del centro de masas, que esto sea igual a R1 más R2. Por lo tanto, esa ecuación se convierte en R1, perdón, R del centro de masas, 2 puntos, más omega 1 al cuadrado por R del centro de masas igual a 0, donde R del centro de masas es igual a R1 más R2 sobre 2. Ahora vamos a restar esas dos ecuaciones. Si nosotros restamos esas dos ecuaciones, o sea, si decimos que esto es 1 ¿Me puedo menos, volver un momentico a la página anterior? sí, claro. ¿Qué pasó con el lambda que acompañaba el omega cuadrado? Ya. Simplemente definí acá que omega 1 cuadrado es igual a omega cuadrado más lambda. ¿Sí me entiende? Vale, vale. Para mostrar que esto es una nueva frecuencia. Y que en un nuevo, digamos, cuando yo desacoplo las posiciones, Andrés, cada átomo queda vibrando a una frecuencia diferente. O para mostrar que lo que propone Einstein, digamos que es un poco descabellado, aunque eso es lo que nosotros hacemos los físicos. O sea, comenzamos por una suposición simple y le vamos añadiendo complejidad a las cosas. O sea, nosotros no comenzamos considerando todas las interacciones del universo, sino que le vamos añadiendo complejidad a las cosas así poco a poco, ¿cierto? Cuando nosotros hacemos este mismo procedimiento, restamos 1 y 2, entonces ¿qué nos queda? Nos queda R1 menos R2, 2 puntos, más omega al cuadrado menos lambda, que multiplica a R1 menos R2 igual a 0. De acá podemos definir que esto es una coordenada relativa, porque es la diferencia entre las posiciones de los átomos. Y de acá, esa coordenada relativa a la ecuación de movimiento, entonces quedaría R relativo 2 puntos más omega 2 al cuadrado por R relativo igual a 0, donde omega 2 al cuadrado es igual a omega al cuadrado menos lambda. En el caso más sencillo que nosotros tenemos de acoplamiento vibracional entre dos sistemas, nosotros podemos ver que las frecuencias de vibración de cada uno de los átomos son diferentes, ¿cierto? O sea que realmente lo que propuso Einstein no tiene mucho sentido, pero es una sobresimplificación o como yo digo, una sobretrivialización de la situación, ¿cierto? Entonces, sí, eso, digamos que perfectamente eh, eh, nosotros perfectamente lo podemos comprender así. Ahora, entonces una vez nosotros ya tenemos claro qué fue lo que hizo Einstein, ahora vamos a partir de la energía. Vamos a considerar lo siguiente. Vamos a considerar la energía de un oscilador armónico. Nosotros obviamente estamos lejos de ver esto, ¿cierto? Es básicamente en mecánica cuántica. ¿Cuál es el problema más importante en mecánica cuántica? El problema de autovalores y autovectores. Que muy bien puede ser un problema, como los que ya vieron conmigo, puede ser un problema de autofunciones. Listo. Básicamente que si yo tengo un experimento, entonces yo tengo acá experimento. Tengo un experimento, aquí tengo un sistema y por acá tengo un instrumento.
Ese instrumento, obviamente, una vez interactúe con mi sistema, me va a dar una medida, ¿sí o no? Mi sistema, matemáticamente ahora vamos a ver este problema que es tan importante en mecánica cuántica, mucho más que en mecánica clásica, porque la medida en mecánica clásica, por lo menos al nivel de mecánica cuántica, no tiene, digamos que tal relevancia, ¿cierto? Entonces el sistema en mecánica cuántica lo representamos a través de un vector de estado. El instrumento en mecánica cuántica lo representamos a través de un operador. Y la medida la representamos a través del autovalor. De lejos, esta es la ecuación, la que va a escribir la ecuación más importante de toda la mecánica cuántica. Eso no le pongan la menor duda. Entonces yo tengo el instrumento, digamos que yo lo puedo representar mediante un operador, por ejemplo, A. Si este instrumento obtiene una medida de este sistema, eso significa que este vector de estado es un autovector de ese operador. Y el vector de estado típicamente lo escribimos con un ket A', que está asociado. ¿Puede repetir eso último, profe? O sea, si usted, por ejemplo, si este sistema, si usted puede medir algo con este instrumento sobre este sistema, eso significa que el vector asociado al estado del sistema es un autovector del operador. Y así escribimos que cuando el operador actúa sobre el vector de estado, nosotros obtenemos la medida, que sería el autovalor asociado con este vector, o el autovalor de ese operador, que es A', por el vector de estado ket A'. Este es el problema de autovalores con el que nosotros vamos a trabajar en mecánica cuántica. Listo. Entonces, ahora para la energía, por ejemplo, nosotros tuvimos un oscilador armónico. Nosotros tenemos un hamiltoniano de esta forma. El hamiltoniano ahora ya es un operador que cuando yo lo aplico o yo actúo con ese operador sobre un vector de estado, entonces me va a dar un autovalor que corresponde a la medida que realiza el instrumento asociado con el hamiltoniano, o sea, a la energía, ¿cierto? Como el hamiltoniano es un operador de energía, pues está asociado con un instrumento que mide la energía sobre un sistema. Y para eso necesitamos el estado del sistema. El hamiltoniano en mecánica cuántica se escribe como un medio de la masa. Bueno, más bien 1/2m por el momentum al cuadrado. El momentum ya es un operador que mide el momentum sobre un estado, más un medio de la masa por la frecuencia angular del oscilador al cuadrado, por la posición del oscilador al cuadrado, que la posición ahora también es un operador. De alguna forma que nosotros en este momento no vamos a analizar en detalle, pero que veremos durante el curso. Este hamiltoniano se puede básicamente expresar como h barra por omega, que multiplica a un operador que vamos a llamar n más un medio. Ese es un nuevo operador que me dice a mí el estado de mi sistema, que es un oscilador armónico. ¿Cuántos modos tiene? Eso depende de lo que sea. Puede ser cuántas vibraciones, pueden ser cuántos fotones, puede ser muchas cosas, pero cuántas partículas o excitaciones tiene mi estado. Se llama el operador número.
¿cierto? Y el problema de autovalores para el operador número es que si el operador número actúa sobre un ket n, que es el estado de un sistema, el estado de un oscilador armónico con n partículas o con n excitaciones, con n vibraciones, con n fotones. Esto me dice cuántas excitaciones tiene mi oscilador. O sea, el autovalor es n, es la medida del número de cosas o del número de excitaciones que tiene el oscilador por el estado que n. Problema de autovalores para el operador número. Listo. Entonces, cuando yo aplico esto, cuando yo aplico el hamiltoniano sobre el estado de mi oscilador armónico con n excitaciones, aplico ese hamiltoniano sobre n. Básicamente esto es h barra omega, que multiplica al operador número más un medio, actuando sobre el ket de n. Y obviamente cuando yo aplico n operador sobre el vector de estado, me da un n minúscula, que es el número de excitaciones. O sea que básicamente acá obtenemos como autovalor del hamiltoniano h barra omega, que multiplica el número de excitaciones más un medio. Por el ket de n. Esta es la energía del oscilador armónico para n excitaciones en el oscilador. En es la energía que mide el hamiltoniano cuando se aplica sobre el estado del sistema. Esta energía nosotros obviamente la vamos a utilizar para poder calcular la función de partición cuántica del oscilador. Entonces, función de partición para el oscilador armónico cuántico en el ensamble canónico. Entonces tenemos n es igual a n más un medio por h barra omega. Z quantum, entonces queda como la suma desde n igual a 0, o sea, para n igual a 0 excitaciones, hasta más infinito, de e a la menos beta n. Y si reemplazamos esto, nos queda como la suma desde n igual a 0 hasta más infinito, de e a la menos beta, multiplica n más un medio, por h barra omega. ¿Sí o no? Acá, entonces podemos, simplemente sacamos la exponencial que no depende de n, la sacamos de ahí. Nos queda la suma desde n igual a 0 hasta más infinito de e a la menos beta por n h barra omega, ¿cierto? Por e a la menos beta h barra omega sobre 2. Lo que no depende de n lo podemos sacar de la suma, o sea que esto sea la menos beta h barra omega medios, ¿cierto? Y aquí entonces, ¿qué tenemos? Tenemos la suma desde n igual a 0 hasta más infinito, ¿cierto? De e a la menos beta h barra omega a la n. Tenemos otra vez una
serie geométrica, ¿cierto? Como ya tenemos por costumbre. Entonces esto es E a la menos beta h barra omega medios por una suma desde n igual a 0 hasta más infinito de, por ejemplo, x a la n, donde x es igual a e a la menos beta h barra omega. Por lo tanto, ya sabemos que esto es estrictamente menor que 1. O sea que es una serie convergente. Entonces, serie geométrica, vamos a recordar otra vez. La serie geométrica básicamente es S, la suma de los n primeros términos sería la suma, bueno, de los k, perdón, desde n igual a 0 hasta k de x a la n, sería igual a 1 más x al cuadrado más x a la k. Ahora, si multiplico x por la suma de los k primeros términos, esto me queda x más x al cuadrado más x a la 2 más x a la k más x a la k más 1. Si resto estos dos chismes, entonces ¿cómo me queda? Sk menos x por sk es igual a sk, la suma de los k primeros términos por 1 menos x. Aquí se cancela este x con este x, este cuadrado con este cuadrado. Esto es un q que se cancela con un q de por acá, este x a la k con este. O sea que esto queda 1 menos x a la k más 1. De acá la suma de los k primeros términos es 1 menos x a la k más 1 sobre 1 menos x. Ahora, como lo que yo tengo es una suma infinita, entonces la suma infinita o de infinitos términos es el límite cuando k tiende a infinito de ese k, o sea que es el límite cuando k tiende a infinito de 1 menos x a la k más 1 sobre 1 menos x. Como x, cuando x sea estrictamente menor que 1, algo menor que 1, si usted lo multiplica infinitas veces, converge a 0. ¿Cierto? Entonces, esta parte de acá es 0. Y por lo tanto, para x menor que 1, estrictamente menor que 1, esto converge a 1 menos x. Esa es la convergencia de una serie geométrica. Entonces, si yo me devuelvo, obviamente esta parte de acá no es otra cosa que e a la menos beta h barra omega medios dividido 1 menos e a la menos beta h barra omega. Esa es la función de partición cuántica por un oscilador armónico. Coloquémosla acá. Z quantum es igual a e a la menos beta h barra omega medios dividido 1 menos e a la menos beta h barra omega. Listo. Bueno. Típicamente, cuando uno, por ejemplo, está viendo mecánica estadística, cuando está viendo mecánica estadística, a uno le piden que llegue a otra forma de esta función de partición, ¿cierto? Entonces, vamos a ver cómo es que le piden a uno, aunque nosotros vamos a utilizar esta y acá. Pero típicamente le dicen a uno que esto debe ser e a la menos beta h barra omega sobre 2 sobre e a la beta h barra omega medios por e a la menos beta h barra omega medios. Eso es 1, ¿cierto? Y acá tenemos este, lo podemos factorizar como menos e a la menos beta h barra omega medios por e a la menos beta h barra omega medios. Sacamos como factor común un e a la menos beta h barra omega medios de abajo.
O sea que esto queda, arriba quedaría como E a la menos beta h barra omega medios. Y abajo quedaría como E a la menos beta h barra omega medios factor de E a la beta h barra omega medios menos E a la menos beta h barra omega medios. Se cancela este con este y esto da 1 sobre el seno hiperbólico de beta h barra omega medios, ¿cierto? Es una forma a la que a veces le piden a uno en algún ejercicio, en algún parcial llegar en mecánica estadística. No creo que ustedes alcancen a llegar a ver esto en mecánica estadística, porque esto ya es mecánica estadística cuántica, pero en el caso de que es que un solo curso es muy duro, 4 horas a la semana, a pesar de que la profesora es realmente buena, pero igual no creo que ni siquiera con toda la experiencia que tiene la profesora alcanzan a llegar hasta allá, porque es que es muy poquito tiempo, es mucho tiempo. Pero en el caso de que llegaran hasta allá, este es un ejercicio típico que se puede hacer. Ahora, con la función de partición cuántica, básicamente nosotros vamos a aplicar la lógica que aplicamos la última clase y vamos a tratar de hallar, eh, vamos a hallar la energía media cuántica. Entonces, la energía media cuántica básicamente sería la menos derivada con respecto a beta del logaritmo natural de z, ¿cierto? O sea que esto es menos la derivada con respecto a beta del logaritmo natural de e a la menos beta h barra omega medios sobre 1 menos e a la menos beta h barra omega, ¿cierto? O sea que esto es básicamente lo siguiente. Esto es la menos derivada con respecto a beta. Aplicamos las propiedades de los logaritmos. Esto es logaritmo natural de e a la menos beta h barra omega medios menos logaritmo natural de 1 menos e a la menos beta h barra omega. Listo. Bueno, entonces acá sacamos las derivadas correspondientes. Obviamente el logaritmo natural de esto simplemente es menos beta h barra omega medios. O sea que la derivada con respecto a beta es simplemente h barra omega medios, ¿cierto? O sea que esto queda acá h barra omega medios. Ahora la derivada de este logaritmo es la derivada del argumento dividido el argumento. ¿Cuál es la derivada del argumento? Este signo menos de acá por menos h barra omega, ¿cierto? Por e a la beta h barra omega, ¿sí o no? Entonces, ¿cómo quedaría? Este menos de acá por este menos de acá da más, ¿cierto? O sea que sería acá un más. Bajo menos h barra omega por este menos de acá da menos, ¿cierto? Da más. Menos por menos más, o sea que más h barra omega, ¿cierto? Por e a la menos beta h barra omega medios. ¿Sí o no? Ahora que hago, lo divido por el argumento, que es simplemente 1 menos e a la beta h barra omega medios. ¿Sí o no? Entonces esto quedaría energía media cuántica, quedaría como h barra omega medios, que multiplica a o más h barra omega, ¿cierto? Por e a la menos beta h barra omega medios sobre 1 menos e a la menos beta h barra omega. Voy a hacer acá una cosa. Simplemente les quiero enseñar algo, también adelantándome. Yo trato de mezclar mucho mi curso de cuántica con mecánica estadística hasta donde sea posible. No siempre es posible, pero hasta donde sea posible. Entonces, sí,
digamos que lo puedo hacer. Entonces esto es por, voy a multiplico acá por E a la, espera un momentico, esto porque quedó medio, esto no es medios. Y esto abajo tampoco. El medio será este de acá no tiene nada medios. Ahí me equivoqué. Un momentico. Borremos ese medios de ahí. Entonces esto es H barra omega, ¿cierto? Y acá tampoco va medios. Entonces a la beta H barra omega también, ¿cierto? Que iba a medios era el primero, el numerador del logaritmo que está acá. Bueno, entonces acá lo que yo hago es que lo voy a multiplicar arriba y abajo por E a la beta H barra omega y acá lo multiplico por E a la beta H barra omega, ¿cierto? Esto queda como H barra omega medios más H barra omega que multiplica a, si yo hago las multiplicaciones, este se va con este. Esto queda 1 sobre E a la beta positivo H barra omega menos 1. Esto que nosotros tenemos acá, esto es una cosa especial en mecánica estadística. Esto se llama la función de distribución de Bose-Einstein. Por lo tanto, la energía media cuántica es igual a H barra omega medios, perdón, H barra omega, que multiplica a N de Bose-Einstein, evaluado en H barra omega más un medio. Es decir, la energía media, cuando yo saco un promedio de la energía en el oscilador armónico, obtengo una forma parecida al autovalor. Recuerden que el autovalor N era igual a H barra omega que multiplica a N el número de excitaciones más un medio. Es una forma parecida. Lo que pasa es que acá, cuando yo saco el promedio, estoy reemplazando N por la densidad o la densidad de probabilidad de excitaciones. Ya no el número de excitaciones, sino la densidad de probabilidad de excitaciones, que viene dada por la función de distribución de Bose-Einstein. Donde N de Bose-Einstein de H barra omega no es otra cosa que 1 sobre E a la beta H barra omega menos 1. Listo. El hecho de que la función de distribución de Bose-Einstein emerja naturalmente en este problema implica que esas excitaciones o esas partículas en el oscilador armónico tienen una naturaleza bosónica. Profe, Señor, el, la función de distribución de Bose-Einstein incluye el H barra omega, porque no se sacaba como factor común luego. no, la incluye porque la función de distribución de Bose-Einstein, como usted puede ver acá, está siendo evaluada en esto. Ah, vale. Realmente, la función de distribución de Bose-Einstein, a ver, acá tendríamos vibraciones, fotones, otros tipos de partículas, ¿cierto? Que tendrían una función de distribución n, be, de epsilon es igual a 1 sobre e a la beta epsilon menos 1. ¿Sí pilla, Andrés? Entonces, como yo estoy evaluando epsilon en h barra omega, entonces por eso queda e a la beta h barra omega. ¿Sí pilla? Sí, sí, señor. Lo que se sacó como factor común fue esto de acá, pero adentro quedó la función de distribución. Ahora, estas partículas que obedecen esta estadística se les conoce como bosones.
Otras partículas obedecen una estadística diferente, es decir, tienen una forma de acumularse por nivel de energía de manera distinta. Entonces esas partículas son, por ejemplo, los electrones, los protones, neutrones, ¿cierto? Estas partículas obedecen una estadística que la conocemos como la estadística de Fermi-Dirac. De epsilon y su función de distribución es 1 sobre e a la beta epsilon más 1. A estas partículas las conocemos como fermiones. El hecho de que hayamos, digamos que llegado naturalmente a una expresión para la energía cuántica de un oscilador armónico en términos de la función de distribución de Bose-Einstein, y lo mismo cuando vimos la radiación de cuerpo negro, también vimos que en la radiación de cuerpo negro, que tiene que ver con fotones, llegamos naturalmente a una función de distribución de Bose-Einstein. Obviamente, eso tiene, digamos, una lógica física detrás, y es que tanto los fotones como las vibraciones, que son excitaciones en un oscilador armónico, son bosones. Si nosotros estuviéramos tratando un problema con electrones, por ejemplo, llegaríamos naturalmente a esta función de distribución de Fermi-Dirac, y entonces nos daríamos cuenta que estamos tratando con fermiones. ¿Cuál es la particularidad de los bosones y los fermiones, que son dos tipos de partículas? Que como nosotros vamos a ver la semana entrante, las partículas en mecánica cuántica no solamente están caracterizadas por su masa, su carga, color, olor, etcétera, sino también por su spin. Entonces los bosones tienen spin entero. O sea que el spin de un bosón puede ser 0, 1, 2, etcétera. Y los fermiones tienen spin, lo llaman semientero o entero medios. O sea, ese puede ser más o menos un medio, más o menos 3 medios, más o menos 5 medios, etcétera, ¿cierto? Son las características de los bosones y de los fermiones. Ahora, ¿de dónde vendrá, digamos, la lógica del bosón? O sea, ¿cómo surge la idea de bosón y fermión en mecánica cuántica? Surge a partir del concepto de indistinguibilidad de partículas y intercambio. Supongamos que existe una función que determina la probabilidad para yo medir o para yo encontrar, la probabilidad para yo encontrar una partícula en una posición R1 y otra partícula en una posición R2. Entonces supongamos que yo tengo, digamos, aquí tengo un plano en 3 dimensiones. Entonces esto es Z, bueno, X, Y y Z. ¿Cierto? Entonces ahora, digamos que yo tengo aquí una partícula. Esto es R1, una posición R1, y esta es una posición R2. Entonces yo tengo, por ejemplo, acá la partícula 1 en una posición R1, y aquí tengo una partícula 2 en una posición R2.
La probabilidad supongamos que la probabilidad para yo encontrar, eh, la partícula P1 en R1 y P2 en R2 es una función compleja que yo voy a llamar, por ejemplo, phi. Phi evaluada en R1, R2, su magnitud al cuadrado me dice cuál es la probabilidad para yo encontrar las partículas en esa configuración. Ahora vamos a suponer que yo intercambio las partículas. Y aquí viene entonces este concepto de intercambio. Yo intercambio la posición de las partículas. Ahora la partícula 2 está en R1 y la partícula 1 está en R2. Y acá viene el concepto de indistinguibilidad de las partículas. Como las partículas son indistinguibles, no hace ninguna diferencia si P1 está en R1 y P2 está en R2 o si P2 está en R1 y P1 está en R2. La probabilidad para esa medida va a ser exactamente la misma. Por lo tanto, queda que esa probabilidad, entonces va a ser esa función compleja phi, pero evaluada primero en el argumento R2 y después en el argumento R1 y elevada al cuadrado. Y las probabilidades son iguales por lo que les acabo de expresar, la indistinguibilidad. Ese concepto de indistinguibilidad y de intercambio produce lo siguiente. Yo saco la raíz cuadrada en ambos lados acá. Me va a producir que la función de onda o esta función, simplemente esta función phi de R1, R2 va a ser igual a ¿quién? A más o menos phi de R2, R1. Entonces, esta función de onda lo que nos muestra la naturaleza es que esa función que determina la probabilidad adquiere un signo menos o un signo más dependiendo cuando yo intercambio las posiciones de las partículas. Eso es lo que me está diciendo ahí. Entonces, básicamente que ante el intercambio, lo que yo quiero demostrar es que ante el intercambio de la posición de las partículas, cuando tenemos nosotros un signo más, o sea, tenemos, esto es más phi de R2, R1, es decir, hay una simetría ante el intercambio. Estamos hablando de bosones. Tiene una simetría ante el intercambio. Y si se adquiere un signo menos, entonces por acá sería menos phi de R2, R1. O sea que esta es una función antisimétrica ante el intercambio. Esto definía los fermiones. Listo. Bueno, entonces, obviamente, esto es un tema que nosotros tendremos la oportunidad de tocar más adelante a medida que vaya avanzando el curso. Pero es importante que nosotros veamos que en este tipo de problemas de mecánica cuántica, cuando nosotros comenzamos a introducir el pensamiento cuántico en la mecánica estadística, emergen de forma natural cierto tipo de cosas, cierto tipo de distribuciones. Y esas distribuciones nos dan cuenta, ya sea Bose, Einstein o Fermi-Dirac, nos dan cuenta de si las partículas con las que estamos trabajando son fermiones o son bosones, ¿cierto?
Entonces, digamos que eso es algo fundamental ahí. Bueno, ¿alguna pregunta hasta ahora? Sí, profe, pues a mí no me quedó muy claro la propiedad de indistinguibilidad. Pues que cuando usted intercambia estas partículas, Daniel, no hay nada en el mundo cuántico, ¿cierto? No hay nada, como las partículas son iguales, no hay nada que realmente le pueda dar a usted una señal de que si la partícula uno está en R1 o en R2, son exactamente idénticas P1 y P2. ¿Cómo hace usted para saber dónde está la partícula uno y dónde está la partícula 2? Si en R1 o en R2, si no las puede distinguir. ¿Sí me explico? Sí, Este es un concepto importante que ustedes van a aprender a lo largo de su carrera como físicos y lo van a utilizar mucho, ¿cierto? Lo van a utilizar mucho ese concepto, sobre todo cuando vean teoría de muchas partículas, ¿cierto? Eso está en el libro, ya que es el libro Sakurai, en el capítulo 7. Y hay algunos videos en mi canal donde yo hablo de muchas partículas también. Por el momento estamos hablando de la mecánica cuántica no relativista de una sola partícula. Ahora, si nosotros volvemos al problema, digamos que nos ocupa en este momento, retomamos que la energía cuántica media será igual a h barra omega por la función de distribución de Bose-Einstein evaluada en h barra omega más un medio. Vamos a analizar otra particularidad de esta expresión. Listo. Entonces, si nosotros recordamos que la definición de la función de distribución de Bose-Einstein de h barra omega es igual a 1 sobre e a la beta h barra omega menos 1 y que beta es igual a 1 sobre k sub b por t, ¿cierto? Básicamente nosotros podemos ver que acá hay un efecto de la temperatura en donde, en la función de distribución de Bose-Einstein. Entonces acá tenemos un efecto térmico para t mayor que 0. Y acá tenemos un efecto cuántico. Ese un medio tiene que ver mucho con mecánica cuántica, con las oscilaciones en el vacío. Y esto es para t igual a 0. Listo. Entonces, cuando nosotros partimos ya de ahí, y ya hemos discutido, digamos, que la naturaleza fermiónica y bosónica, entonces ahora vamos a hacer lo que estábamos discutiendo en la clase pasada. Cuando nosotros estamos en el régimen cuántico, cuando nosotros estamos en el régimen clásico, hablando de temperatura. Básicamente, cuando tenemos que beta por h barra omega es mucho menor que 1. Que esto subyace de que h barra omega sobre k sub bt es mucho menor que 1. O sea que K sub BT es una energía característica del problema mucho mayor que H barra omega. O sea que en este caso, ¿qué pasa? Está dominando la escala de energía térmica sobre la escala de energía cuántica. O sea que esto es lo más clásico posible. Otra forma es decir que K sub BT es mucho mayor que H barra omega. O sea que la dominancia de la energía térmica acá es superior. Es la escala de energía dominante. Y nosotros esto lo llamamos el régimen clásico. O si ustedes quieren, termodinámico, pues, ¿cierto? Por lo tanto, si nosotros para este régimen, cuando K sub BT es mucho mayor que H barra omega, o
beta h barra omega es mucho menor que 1. Nosotros deberíamos obtener la energía media en el límite. En ese límite, esta energía cuántica media debería ser igual a la energía cuántica clásica. Perdón, la energía media clásica. Entonces vamos a mirar ese límite. La energía cuántica media es igual a h barra omega, que multiplica a un medio más 1 sobre e a la beta h barra omega menos 1. Esto es, si utilizamos la serie de Taylor, porque beta h barra omega es un número pequeño, utilizar la serie de Taylor, esto es aproximadamente igual a h barra omega multiplica a un medio más 1 sobre 1 más beta h barra omega más un medio de beta h barra omega al cuadrado menos 1, más términos de orden superior que nos vamos a considerar. Este 1 se va con este 1, ¿cierto? Aquí esto es aproximadamente, bueno, ya no, porque ya hicimos la aproximación ahora, igual a h barra omega, que multiplica a un medio más, y aquí factorizamos beta h barra omega, que multiplica a 1 más un medio por beta h barra omega. Listo. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Vamos a utilizar la expansión binomial acá, de forma tal que vamos a escribir esto como h barra omega, factor de un medio, más, esto queda acá 1 sobre beta h barra omega, factor de 1, más un medio, por beta h barra omega, todo a la menos 1. Y acá utilizamos la expansión binomial. Para este binomio, decimos que esto es aproximadamente igual para beta h barra omega pequeño a 1 menos un medio por beta h barra omega. O sea que acá volvemos a decir aproximadamente igual a h barra omega que multiplica un medio más 1 sobre beta h barra omega por 1 menos un medio por beta h barra omega, ¿cierto? Esto es igual a h barra omega que multiplica a un medio más 1 sobre beta h barra omega menos, este se va con este queda menos un medio, o sea que esto se va con esto, este h barra omega se va con este h barra omega, esto queda igual a 1 sobre beta, pero beta es 1 sobre k sub bt, o sea que esto es igual a k sub bt, que es la energía media clásica, ¿cierto? O sea que aquí cumplimos lo que estamos hablando desde la clase pasada, el límite cuántico, el límite clásico para temperaturas grandes debe ser, el límite para temperaturas grandes de lo cuántico debe ser lo clásico. Entonces acá, en este límite, digamos que llegamos perfectamente bien al límite clásico. Ahora, ¿hay alguna pregunta? Creo que por ahora no. No, ninguna. Entonces, ahora, si vamos a evaluar el calor específico. Entonces, clásicamente, lo que nosotros tenemos es lo siguiente. Que la energía media total, que esto fue lo que calculamos la vez pasada, clásica, era básicamente igual a ¿quién? Era igual a 3n
por la energía media clásica, que era K sub BT, o sea que esto era 3N por K sub B por T, ¿cierto? Así el calor específico a temperatura constante, siendo la derivada de la energía media total clásica, con respecto a la temperatura, era igual simplemente a 3N por K sub B. Esto básicamente fue lo que nosotros vimos que era la ley de Dulong-Petit. Ahora, cuánticamente, nosotros pensamos esto desde la perspectiva cuántica. Es básicamente que nosotros tenemos que hacer lo mismo, pero con la energía media cuántica que nosotros calculamos. Entonces, la energía media quantum total, básicamente, nos quedó como, multiplicamos esto por el número de grados de libertad, o sea que esto era 3N, H barra omega que multiplica a 1/2, más 1 dividido E a la beta H barra omega menos 1. ¿Cierto? Muy bien. Pues ahora, el calor específico en este contexto ¿cómo queda? Queda como la derivada de la energía media cuántica total con respecto a la temperatura, ¿cierto? Entonces esto es igual a la derivada con respecto a la temperatura de este primer término que es 3/2 de NH barra omega, ¿cierto? Más la derivada con respecto a la temperatura de 3N H barra omega sobre E a la beta H barra omega menos 1. Esto vale 0. Sí o sí. Ahí digamos que la temperatura no entra en el cálculo explícitamente. Entonces, quedamos con que la capacidad calorífica C sub B a temperatura constante queda igual a la derivada con respecto a la temperatura de 3NH barra omega sobre E a la beta H barra omega menos 1. Pero acá esto, el derivando no depende explícitamente, no dependencia explícita de la temperatura, sino que la dependencia está a través de beta igual a 1 sobre K sub B por T. O sea que podemos utilizar la regla de la cadena, sabiendo entonces que la derivada de beta con respecto a la temperatura, como vosotros podéis observar, es menos 1 sobre K sub B por T al cuadrado, ¿cierto? Entonces así, C sub B de T sea como la derivada con respecto a beta de esto de acá, 3NH barra omega sobre E a la beta H barra omega menos 1 por la derivada de beta con respecto a T. Entonces acá utilizando la regla de la cadena donde sabemos ya que esto es menos 1 sobre K sub BT al cuadrado, ¿cierto? Muy bien. Entonces continuamos con nuestro proceso de derivar esto. Entonces, ¿qué hacemos para derivar esto? Podemos derivar, subir esto con exponente negativo para que quede más claro, o sea que esto es P de T básicamente es igual a menos 1 sobre K sub B T al cuadrado, ¿cierto? Por 3N H barra omega por la derivada con respecto a beta
de E a la beta H barra omega menos 1 todo a la menos 1. ¿Esto cuánto da? Multiplicamos arriba y abajo por K sub B, o sea que esto nos queda menos 3N K sub B, ¿cierto? Por H barra omega dividido K sub B por T todo al cuadrado, ¿cierto? Por la derivada de esto, entonces baja un menos 1. La derivada interna, que es ¿quién? Que es H barra omega por E a la beta H barra omega, por eso a la menos 2. O sea que esto queda por E a la beta H barra omega menos 1 al cuadrado, ¿cierto? Este menos se va con este menos, este H barra omega queda al cuadrado. O sea que esto queda 3N por K sub B. Aquí está el límite clásico, ahí está el límite clásico. Aquí lo va a multiplicar por H barra omega, ¿cierto? Sobre K sub B por T, todo al cuadrado, ¿cierto? ¿Por quién? Por E a la beta H barra omega sobre E a la beta H barra omega menos 1. Ese es el calor específico derivado por Albert Einstein. Ahora tenemos que sacar unos límites y estudiar escalas características, ¿cierto? Bueno, muy bien. Pregunta hasta ahí. Por mi parte, ninguna. Y por mi parte tampoco. No, señor. No, señor. No, señor. Parte no hay pregunta, profe. Bueno, entonces, dentro del proceso para hacer física, para estudiar física, entonces lo que nosotros hacemos es que definimos, como vimos la clase pasada y digamos que ampliamente discutimos, es que definimos escalas características, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la escala característica de este problema? Básicamente para eso vamos a definir una temperatura que la vamos a llamar teta de Einstein. Teta de Einstein es simplemente la escala característica de energía cuántica dividido la constante de Boltzmann. Y como ustedes pueden ver, Boltzmann es energía por temperatura, o sea que eso da en unidades de temperatura, ¿cierto? De esta forma, el calor específico a temperatura constante derivado por Albert Einstein es 3N por K sub B que multiplica teta de Einstein dividido la temperatura al cuadrado por E. ¿Cuánto vale E a la beta H barra omega? Esto es igual a E a la H barra omega sobre K sub BT. O sea que esto es igual a E a la teta de Einstein sobre la temperatura, ¿cierto? O sea que esto es igual a E a la teta de Einstein sobre la temperatura dividido E a la teta de Einstein sobre la temperatura menos 1 todo al cuadrado. Esto de acá es ese teta de es una escala característica del problema. Entonces, teta de Einstein básicamente es una escala que nos permite a nosotros más o menos ver qué es alta temperatura y qué es baja temperatura. Recuerden que en estos problemas físicos nosotros la palabra alta y baja es relativa, ¿cierto? Relativa a una escala característica, ¿cierto? Entonces no es que nada ni sea infinito ni cero, sino que es una escala comparativa. Entonces, esta es la ecuación para el calor específico que derivó Albert Einstein. Ahora, a esta ecuación, para nosotros poder verificar
Digamos que esto cumple con rigurosidad lo que nosotros esperamos. ¿Qué tenemos que hacer? Básicamente tenemos que sacar el límite cuando t es muy grande, ¿cierto? Entonces, si t es muy grande, y tenemos que sacar el límite cuando t sea muy pequeño, ¿cierto? Siempre pues comparado con la temperatura de Einstein. Pues vamos a ver si el límite cuando t es muy grande debemos retener, así como para la energía media cuántica obtuvimos la energía media clásica cuando t era muy grande. Para el calor específico cuando t es muy grande debemos retener la ley de Dulong-Petit. Listo. Entonces, aquí tenemos límite de alta temperatura. T mucho mayor que la temperatura de Einstein. Listo. Entonces, ahora tenemos que el calor específico para volumen constante, pero en el límite clásico, es igual al límite cuando T tiende a infinito, ¿cierto? De 3n por K sub B, que multiplica a la temperatura de Einstein sobre la temperatura al cuadrado por E a la temperatura de Einstein sobre T, dividido E a la temperatura de Einstein sobre T, menos 1 todo al cuadrado. Ahora, cuando E a la T, cuando la temperatura de Einstein es mucho mayor que, cuando la temperatura es mucho mayor que la temperatura de Einstein, ese primer término de arriba lo podemos reemplazar por un 1. El de abajo no, porque está al cuadrado, ¿cierto? Entonces, para el de abajo podemos utilizar simplemente una serie de Taylor, ¿sí o no? Para el de abajo utilizamos una serie de Taylor para decir que esto es aproximadamente igual al límite cuando la temperatura tiende a infinito de 3n por K sub B, ¿cierto? De teta de Einstein sobre T al cuadrado por 1 sobre 1 más teta de Einstein sobre T, expandimos a primer orden menos 1, todo al cuadrado, este 1 se va con este menos 1. Eso queda teta de Einstein sobre T al cuadrado, o sea que esto se cancela con esto, y eso precisamente da el límite clásico de 3n por K sub B, que es la ley de Dulong-Petit. ¿Sí o no? ¿Todo bien, chicos, o no? Sí, señor. Sí, profe. Sí, señor. Sí. Bueno, entonces ahora vamos a mirar cuál es el límite para bajas temperaturas. ¿Para qué vamos a ver eso? Porque en el límite de bajas temperaturas nosotros vamos a esperar que esta relación para el calor específico sea asintóticamente igual a la expresión general de Einstein, ¿cierto? Esta que voy a obtener acá solamente es válida para bajas temperaturas. ¿Ok? Entonces ahora cuando la temperatura es baja, E a la teta de Einstein sobre T es muy grande, ¿cierto? Entonces ahora, el calor específico para temperatura que tiende a cero, entonces va a ser el límite cuando la temperatura tiende a cero de 3n por K sub B. Teta de Einstein sobre la temperatura al cuadrado por E a la teta de Einstein sobre T dividido E a la teta de Einstein, perdón, por E a la teta de Einstein dio la temperatura menos 1 al cuadrado. Lo que nosotros podemos ver es que E a la teta de Einstein sobre T
Esto de acá es mucho mayor que 1 para bajas temperaturas. Así que, obviamente, esto se puede aproximar como E a la 2 teta de Einstein sobre T, ¿cierto? Límite cuando T tiende a 0 de eh, mm, este valor de acá, que sería el límite clásico, 3n por K sub B, ¿cierto? Que multiplica a teta de Einstein sobre T al cuadrado, ¿cierto? Por E a la teta de Einstein sobre T dividido E a la 2 teta de Einstein sobre T. Obviamente yo subo para el numerador, entonces simplemente esto me va a quedar como E a la menos teta de Einstein sobre T. La pregunta del millón es esta, para nosotros poder verificar la consistencia con la tercera ley a bajas temperaturas. ¿Será que será que crece más rápido teta E sobre T al cuadrado o cae más rápido E a la menos teta de Einstein sobre T? De eso va a depender, porque si el término en verde crece más rápido de lo que cae en término en morado, entonces realmente a temperatura cero, esta expresión asintóticamente no tiende a cero, eso es lo que nosotros queremos, ¿cierto? Entonces obviamente nosotros gráficamente, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer un ejercicio gráfico. Gráficamente nosotros podemos observar que este cae más rápido a cero de lo que este crece, ¿cierto? Por lo tanto, esto sí tiende a cero para t menor que cero, pero entonces vamos a hacer un ejercicio gráfico que consta de lo siguiente. Acá lo que nosotros queremos es graficar esto sobre 3nk sub bt, ¿cierto? Vamos a graficar esta expresión de acá, vamos a graficar c sub b sobre 3n por k sub b, a función de la temperatura. Esto simplemente es teta de Einstein sobre t al cuadrado por e a la menos teta de Einstein sobre t, donde la escala característica de este problema es teta de Einstein. Tenemos realmente 4 cosas para graficar. Límite clásico. Entonces acá simplemente vamos a graficar c sub b de t sobre 3n k sub b igual a 1. Graficar acá límite cuántico. Que es eso que teníamos aquí, que es c sub b de t dividido 3n por k sub b. Esta es igual a teta de Einstein sobre t al cuadrado por e a la menos teta de Einstein sobre t, ¿cierto? ¿Sí o no? Y vamos a graficar la exacta. Ah, no, no 4 cosas, sino 3. Vamos a ver la teoría de Einstein. La teoría de Einstein dice que C sub B de T sobre 3N por K sub B era ¿quién? Bueno, yo me acuerdo. Era teta de Einstein sobre la temperatura al cuadrado por E a la teta de Einstein sobre la temperatura dividido
E a la teta de Einstein sobre la temperatura menos 1 todo al cuadrado. Vamos a graficar esas tres. Vamos a demostrar que asintóticamente la última tiende a las dos primeras, al límite clásico y al límite cuántico, para temperatura baja y para temperatura alta. Listo. Pues miremos a ver si podemos compartir pantalla. Un segundo. Bueno, aprovecho. Venga, Ángela, Natalia no vino. Sí, profe. Ah, sí, es que no la veía. Y Laura vino. Sí, profe. Bueno, Laura, no se le olvide la asistencia, porfa. Listo. Sí, señor. Gracias. Bueno, aprovecho para desearle a Ángela, a Natalia y a Laura un feliz Día de la Mujer. Felicidades, chicas. Gracias. Bueno, entonces vamos a compartir pantalla por acá. Acá tenemos una plantilla de MATLAB. Vamos a crear este teta de Einstein. Primero que todo, por ejemplo, si creemos teta de Einstein, digamos que es igual a 1, una escala característica ahí por simplicidad. Y creemos un vector de temperatura que va desde 0 en pasos de a punto 0,1, por ejemplo, hasta 4. Esto obviamente es solamente hasta 4 Kelvin porque es que teta de Einstein es muy pequeño. Como yo les digo, la escala de temperatura es relativa a la temperatura de Einstein. La temperatura de Einstein después de la teoría de Debye no, casi que ni se utiliza, ¿cierto? Entonces, que eso es lo que vamos a ver el jueves, ¿cierto? Entonces, más sin embargo, hasta la temperatura de Debye es importante entender que teta de Einstein es una escala característica que domina este problema. Bueno, entonces, vamos a ver, el calor específico, digamos CB1, es constante para toda esta temperatura. Simplemente va a agregar unos de 1, la dimensión de ese vector temperatura que yo he creado, ¿cierto? Ahora vamos a crear la segunda gráfica, ¿cierto? Que la segunda gráfica era CB2. Entonces, en este caso, vamos a graficar teta de Einstein, punto dividido la temperatura, punto al cuadrado, punto por la exponencial de menos teta de Einstein, punto dividido la temperatura. Es el límite cuántico, ¿cierto? Vamos ahora a la exacta. La exacta es esto mismo, pero acá entonces lo vamos a dividir por, más bien, punto dividido la exponencial de teta de Einstein, punto dividido la temperatura, menos 1, punto al cuadrado, ¿cierto? Entonces graficamos plot, temperatura contra CB1, utilizamos un ancho de línea de 2 y utilizamos un color, por ejemplo, hagamos esto en rojo. Esa es la ley de Dulong-Petit, ¿cierto? Simplemente para todas esas temperaturas, una constante. Ahora vamos a graficar, démosle hold on para que no nos borre las gráficas. Vamos a graficar la segunda, que es el límite cuántico, ¿cierto? Pero grafiquémosla para un color azul. Ah, no, la segunda es la exacta. Ah, es que no le cambié de... Perdón, chicos, acá no le cambié de etiqueta. Acá puse tanto CB2 y acá también CB2. Entonces tengo que crear otra vez la del límite cuántico, que es esta.
¿cierto? Y volverla a graficar, ahora grafiquémosla en, por ejemplo, magenta, que es como moradito. Entonces observen que ahí vemos que el azul para altas temperaturas tiende a la ley de Dulong-Petit y para bajas temperaturas es asintóticamente igual que la morada, que es el límite cuántico de la teoría de Einstein, y ambas tienden a cero para temperatura cero, de ahí, digamos, reproduciendo o quitando la inconsistencia con la tercera ley de la termodinámica. Bueno, hay una cosa que acá no hemos hecho, ¿cierto? Y es nosotros, o que no logramos hacer con la teoría de Einstein, y eso es importante para poder tener en cuenta en la próxima clase. Y es que no hemos reproducido el límite no, para bajas temperaturas no hemos reproducido la característica que la componente vibracional del calor específico crece como T al cubo. Esto no es T al cubo. Si usted grafica, por ejemplo, acá, digamos, para diferentes valores, hace una gráfica de la temperatura al cubo acá. Es que lo que pasa es que como no tengo la constante, no sé si esa gráfica nos quede bien. Por ejemplo, yo quisiera graficar, pongo acá T punto al cubo. Pasa que un 1 ahí es un número que no corresponde del problema. Entonces, por eso se ve tan grande. ¿Sí ven? Tiene que ser un número muy pequeño. Entonces, porque tengo que saber exactamente cuánto vale alfa para este caso. Y pues nosotros todavía no sabemos, ¿cierto? O sea, va a ser un número muy pequeño, obviamente, de forma tal que cuando P sea 3, T al cubo, 3 al cubo, por ejemplo, cuando sea 4, no, ahí no quedaría bien la cosa. Venga, yo rayo más bien acá. T al cubo sería como algo así. Este sería el comportamiento apropiado del calor específico, ¿cierto? Entonces, la teoría de Einstein, lastimosamente, no reproduce ese comportamiento. Entonces vamos a ver que la teoría de Debye, la próxima clase, reproduce ese comportamiento, además de que no presenta inconsistencias con la tercera ley. Entonces, básicamente, lo que vamos a hacer la próxima clase. Listo. Entonces, yo creo que podemos dejar hasta aquí.